Simétrica. Tenemos los temas de componentes, simétrica y otro de cuadripolo. De cuadripolo, y después tenemos funciones de red. Claro, pero si tenemos que dar dos problemas. ¿Qué le parece, profe? Sí, bueno, podemos darle entonces componentes simétricos y cuadripolo y dedicar funciones de redes. Bueno. Sí, porque tenemos menos tiempo. Bueno. Sí, porque cuando tengan que hacer la gráfica de las componentes, ahí se les complica, pierde mucho tiempo. Claro. Bueno, quedó, ya le estamos diciendo, ¿quedó claro para electrotecnia? Sí, ingeniero, muchas gracias. Sí. Bueno, que no quita que sean temas de exámenes para más adelante, ¿no? Porque todo lo hacemos en función del tiempo que disponemos, porque si no, qué sé yo, tomaríamos a las 2 de la tarde el examen hasta las 5. Pero tampoco lo queremos cargar mucho a ustedes. Cosa que no quita que tenga que saber el teórico y todo de los otros temas. Bueno, agrandando un poquito la imagen, profe, que estoy medio chicato hoy. Ahí está, ahí nomás. Función de respuesta de frecuencia. No. La función de respuesta de frecuencia es la continuación de funciones de redes, ya que una función de red, ya sea admitancia, impedancia o transmitancia, se había expresado en función de la variable S, ¿verdad? En cambio, aquí, la función de la frecuencia la obtenemos a partir de una función de red, función de transferencia, expresándola en función de la variable compleja J omega. Es decir, nosotros ahora vamos a utilizar y a asignarle a S la característica que es igual a J omega. ¿Sí? Y eso justamente es para conocer la respuesta en frecuencia que tiene el circuito, variando la frecuencia de 0 a infinito. ¿Sí? Entonces decimos, como repaso, un sistema estable, lineal e invariable con el tiempo, sujeto a una entrada senoidal, tendrá, en estado estable, una salida senoidal de la misma frecuencia que la entrada. ¿Correcto? Pero en general, la amplitud y la fase de la salida serán diferentes de la de entrada. Eso se cae de maduro en función de que nuestros componentes, ya sea tanto la bobina como el condensador, tienen una reactancia que varía con la frecuencia. ¿Sí? Así es como ustedes el año pasado vieron el comportamiento de la impedancia de un circuito depende de la frecuencia a la cual está excitado el circuito. Nuestro estudio ahora consiste, más que determinar en un caso puntual, particular de omega, ¿sí? Y resolverlo al circuito, nuestro estudio consiste en variar omega y entender la respuesta del circuito según la variación de omega desde 0 hasta infinito. ¿Correcto? Entonces, continuamos leyendo. Ahora, esta respuesta de la variación de frecuencia se obtiene después de un tiempo transcurrido grande a los efectos de que desaparezcan los fenómenos transitorios. Y ahora lo vamos a decir por qué. Que se producen para una excitación exponencial en t igual a 0. También se debe tener en cuenta que la variación de la frecuencia tiene que hacerse lentamente, porque si se hace bruscamente, aparecen los fenómenos transitorios. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿Qué es lo que pretendemos ver? Es decir, todo el desarrollo matemático no tiene nada del otro mundo. Lo que importa es el concepto, y ustedes tienen, seguro les digo, porque tienen un apunte
que ha sido pasado a máquina inclusive, pero también un manuscrito, digamos, de un manuscrito mío de lo que es el diagrama de Bode, ¿correcto? Que les hago un repaso del concepto de los decibeles. En todo caso, si nos queda tiempo en la otra clase, podemos repasar un poquito. Matemáticamente no tiene ningún misterio, ¿cierto? Pero es cómo recurrimos al uso de los decibeles. Bueno, entonces, nuestra respuesta de frecuencia es la respuesta de un sistema en régimen permanente ante una entrada senoidal. Recuerden ustedes que para nuestros circuitos, nuestra respuesta de frecuencia, ¿cierto? Por Fourier, cualquier señal arbitraria es la suma de señales armónicas senoidales, ¿cierto? Es decir, una señal arbitraria que se aleja de una onda senoidal se la puede decomponer como suma de los armónicos que lo determinamos en la onda, ¿cierto? ¿Qué ocurre en el caso de un amplificador, por ejemplo, que utilizamos a la entrada del amplificador una señal y la amplificamos? En el caso del amplificador ideal, sí, la señal saldrá amplificada, etcétera, etcétera. Pero en la práctica eso no ocurre. En un amplificador real, la onda para cada la respuesta para cada frecuencia, ¿sí? Va a ser distinta. Y a la salida, nuevamente vamos a tener la suma de esas respuestas. ¿Correcto? Entonces va a cambiar, efectivamente va a cambiar a lo que correspondería a una amplificación ideal. ¿Correcto? Entonces, para poder analizar el comportamiento y la estabilidad del sistema en régimen permanente, la técnica consiste en analizar su función de transferencia. Nosotros ahora, nuestro objetivo en esta materia es darle una introducción a ustedes de cómo es la presentación de estos diagramas, estas gráficas. Ustedes ya posiblemente, creo que en quinto tienen servo, accionamiento y control, no sé cómo se llama, creo que se llama servomecanismo. Ya ahí van a utilizar sistemas realimentados, en donde ahí ya les van a dar concretamente el uso, ¿cierto? A lo que es los diagramas justamente de Bode y Nyquist para determinar la estabilidad de los sistemas. Nosotros ahora no vamos a hablar de, no vamos a hacer ejercicio con circuitos realimentados ni nada de eso. Ahora nuestra intención es presentarles en forma teórica cuál es el mensaje de estos diagramas, el de Nyquist y el de Bode, ¿cierto? Ya vamos a ver, teóricamente deberíamos terminar, no sé si la clase que viene, con los dos temas. Tienen una fotocopia, ya les digo, al principio de año, sé que en PDF la tienen, es un manuscrito, y si no, en la foto que hemos pasado por WhatsApp, pero tienen lo que es la introducción teórica, de escala en decibeles, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la característica de los sistemas lineales? Antes de empezar el tema en realidad. Que la respuesta de frecuencia puede determinarse completamente a partir de la función de transferencia. Esa función de transferencia en este caso lo hemos llamado T. Ese valor de T es la relación entre la B de salida sobre la B de entrada, en función de S. Así hemos definido nuestra función de transferencia. Y sustituimos a S por J omega. ¿Sí? ¿Qué significa sustituir S por J omega? Significa que se desprecia el transitorio. El transitorio lo define la parte real de S.
repito, tomen nota si tienen una hojita en blanco, al costado, porque hay cositas que son muy interesantes que ahora estamos empezando a recoger todo lo que vimos. Nosotros, al sustituir S por J omega, porque ya dijimos anteriormente, sí, no vaya a ser cosa que si cambio muy rápido la variación de la frecuencia, aparece el fenómeno transitorio. En realidad es más profundo el concepto. Al sustituir S por J omega, yo desprecio el transitorio. ¿Por qué? Porque el transitorio lo define la parte real de S. ¿Correcto? Entonces, vamos de nuevo. Se mantiene información solo del régimen permanente. ¿Estamos ahí? Otra característica es que la frecuencia de la señal de salida es la misma que la de la entrada. En todo circuito sabemos que para nuestra función de transferencia, ¿cierto? De los sistemas lineales, justamente es que la frecuencia de la señal de salida es la misma que la de entrada. Ahora, nosotros vamos a estudiar cómo se comporta esa función de transferencia, ¿cierto? Y vamos a estudiar el módulo, cómo varía el módulo de esa función y la fase en función de la frecuencia. Y para eso tenemos la herramienta, para el estudio de la respuesta de frecuencia, el diagrama de Bode, el diagrama de Nyquist, que son herramientas gráficas. Son herramientas gráficas. En el de Bode, que vamos a ver después, tenemos dos gráficas. Correcto. En una gráfica vamos a representar el módulo en decibelios. Frente a una frecuencia en abscisas en escala logarítmica. Y la otra gráfica, también el diagrama de Bode, es la representación del argumento o ángulo de fase, ¿cierto? De esa función de transferencia en grados, ¿sí? Para la frecuencia correspondiente, también en escala logarítmica. Ese sería lo que nos da como mensaje nuestro diagrama de Bode. ¿Correcto? Vamos a ver también algunas características, digamos, de lo que son los decibelios o el bel y el decibel. Eso ya lo vamos a tratar de ir entendiéndolo. Otra cosita importante, la estabilidad del sistema, el régimen permanente, ¿cierto? La técnica, ya dijimos, consiste en analizar la función de transferencia. Un sistema real se puede modelizar mediante una función de transferencia que relacione las señales de entrada y la de salida, dependiendo de la frecuencia de trabajo. ¿Está bien? Entonces, esa función de transferencia ya la hemos conversado, es una función compleja. Y esa función dependerá de la frecuencia omega. Y la omega, recuerden que es 2pi por f. Correcto. También dijimos, a ver, vos sabés que tengo el ancho de banda, se me está debilitando. A ver, vamos a cortar acá, porque al ocupar la cámara se me debilita. Ahí está, ¿se me escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, ingeniero. Perdón la interrupción. Bueno, no sé a dónde hemos quedado. Entonces, la función de transferencia es una función compleja, que depende de la frecuencia, ¿cierto? Porque ahora tenemos números complejos. Vamos a tener módulo, y el módulo indica la respuesta en amplitud. Y eso es lo que vamos a llamarlo, o lo conocemos nosotros como ganancia. También tenemos el argumento, que el argumento es la respuesta de espacio de esa función. Entonces, la función de transferencia, que es la señal de salida y la relación entre la señal de salida y la señal de entrada, ¿cierto? Ya vamos a empezar
a ver cómo utilizamos nosotros el concepto de los decibelios. Vamos de nuevo entonces ahora al desarrollo. Esto es como para hacer una introducción al concepto de lo que vamos a ver ahora. Planteada la función de transferencia como B de TDS, esa es la general, ¿correcto? El T de J omega es un caso particular, ¿eh? Ya en régimen permanente, trabajo en J omega, no hay transitorio. Muy bien, ¿cómo es la relación entre una señal de salida y una señal de entrada? Y estamos trabajando en función de omega, estamos trabajando con números complejos. Entonces, el resultado de esa relación o cociente nos va a dar un número complejo, con su parte real y su parte imaginaria. Esa función de transferencia T de J omega es igual a chi más psi. Bueno, la verdad, podríamos llamarlo XY, porque empieza con chi, con psi, chi, psi. Entonces, para hacerlo corto, al X lo vamos a llamar X y al chi lo vamos a llamar Y. Entonces, esa función T de J omega tendrá un módulo y tendrá un ángulo, un argumento, un complejo. Ya sabemos el módulo, a que es igual a la sumatoria de los cuadrados, raíz cuadrada, y el argumento va a ser la cotangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Todo en el dominio de omega. Estamos trabajando en el dominio de omega. Otra forma de presentar también un número complejo es, bueno, ahí está mal puesto. Esa, el T de J omega módulo y el ángulo, ¿sí? Esa va a ser lo que conocemos como la forma polar, ¿correcto? No es trigonométrica ahí. Eso, no vayan a decir que es trigonométrica porque eso no es cierto. Esa es la forma polar. Y la que sigue es la forma simbólica de expresar un número complejo con el E a la J phi de omega, ¿correcto? Entonces, hasta ahora estamos viendo la forma en expresar nuestra función T de J omega. Ahora vamos a graficar. Esa función compleja la vamos a graficar. Para graficar la función de respuesta de frecuencia tenemos dos formas. El diagrama de Nyquist y el diagrama de Bode. Vamos con el de la izquierda. En el diagrama de Nyquist, en ordenada representamos la parte imaginaria y en abscisa la parte real. El X o el chi y el psi en ordenada. Y en el diagrama de Bode vamos a representar el módulo de la función en decibelios. Y en las abscisas, las frecuencias, pero en escala logarítmica. Quiere decir que podemos barrer un espectro de frecuencias grandísimo y graficarlo en un solo par de ejes. Eso es la ventaja de utilizar la escala logarítmica, para que poder encajar las frecuencias, ¿cierto? En una escala logarítmica sobre un eje, ¿cierto? Y permitir barrer un amplio espectro de frecuencias. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver entonces cómo encontramos o cómo vamos a presentar nuestra función de determinancia en el caso de un circuito RC de primer orden. Ya sabíamos que era un circuito paso abajo, eso ya lo habíamos analizado cuando vimos el circuito integrador y el circuito diferenciador que viene después, ¿cierto? Acá ustedes ven que también lo llamamos filtro paso abajo. ¿Por qué? Porque las altas frecuencias drenan por el condensador, ¿sí? Para las altas frecuencias, esa reactancia capacitiva es muy pequeña, entonces las altas frecuencias drenan por ahí y retornan
digamos, una parte importante de su amplitud, retornan. Las otras siguen, digamos, de acuerdo a la impedancia que tengo a la salida. Entonces, yo aquí lo que quiero representar justamente va a ser la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Y a eso, que es justamente nuestra transmitancia, que nos permite modelizar un circuito. Ustedes recuerden que la transmitancia depende solamente de los parámetros del circuito. Entonces, conociendo la función transmitancia, yo puedo decir, si a la entrada aplicamos un determinado valor, puedo encontrar el valor a la salida, ¿sí? Haciendo la relación B de entrada por la transmitancia, obtengo la B de salida, por simple despeje. ¿Correcto? Entonces, es importantísimo conocer la función transmitancia de un circuito. Muy bien. Nuestra función de red TDS lo vamos a trabajar entonces como B de salida de S sobre B de entrada de S. Fíjense que todavía estamos trabajando en S. ¿Correcto? Aquí estamos trabajando, la función de transmitancia se define en S. Es así que la tensión de salida va a ser la corriente IDS por la reactancia que presenta el condensador, dividido la B de entrada, que no es otra cosa que la corriente por la impedancia de la malla, R más 1 sobre SC. Simplificando las corrientes, IDS y IDS arriba, nos va a quedar 1 sobre SC, y abajo, al hacer común denominador, nos queda SCR más 1 sobre SC. Se puede cancelar, el denominador del denominador es numerador, por lo tanto podemos cancelarlo. En definitiva, nuestra función transmitancia nos queda 1 sobre S, C por R más 1. Pero tenemos que presentarla bien para no equivocarnos. Recuerden siempre lo que les vengo diciendo hace rato. El S tiene que estar solito. Yo cuando voy a trabajar sobre un factor para definir un polo, para definir un cero, el S tiene que estar solo, sobre todo cuando está en el denominador. Por eso saco factor común RC. Al sacar factor común RC, me queda S más 1 sobre RC, que ya saben ustedes que es 1 sobre tau, ¿cierto? Muy bien. En nuestro caso, la expresamos en función de la respuesta de frecuencia y vamos a determinar el módulo y el argumento. Adelante, profe. Ahora sí, cambio S por J omega. S por J omega. Claro, como sigma es igual a 0, yo tengo una alterna pura. Porque mi función E a la J omega es una alterna pura. Correcto, por Euler, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya nosotros teníamos 1 sobre SCR más 1. Entonces, ahora, ¿qué hago? Cambio S por J omega. Fíjense que acá no necesite factoriar el J omega para que me quede solo. Directamente pongo la anteúltima expresión que tengo acá y la reemplazo. ¿Por qué? Porque ya estoy trabajando en T de J omega. Muy bien. Vamos a resolver esto. Yo aquí, ¿por qué hago el hecho de multiplicar arriba y abajo por el conjugado? Porque en realidad tengo en el denominador un número complejo. Y ese número complejo, lo que hago para eliminar el J del denominador, ¿sí? Es como si estuviéramos racionalizando. Tengo que eliminar el J. Para ello, multiplico y divido por el conjugado.
Y es así que me queda, al final, en la última expresión, la sumatoria de los cuadrados en el denominador, y en el numerador me queda 1 menos j omega cr, que es el resultado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Separar nuestra parte real y nuestra parte imaginaria, porque el denominador que quedó ahora es real. Ese denominador es real, que no es otra cosa que el cuadrado del módulo. Si ustedes observan, multiplicar un complejo por su conjugado, el cuadrado del módulo del complejo. Adelante, profe. Bueno, ¿qué hacemos? Separamos nuestra parte real y nuestra parte imaginaria. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de a la parte real la llamamos X o chi, y a la parte imaginaria la llamamos psi o y, como quieran ustedes presentarla. Fíjense cómo ha quedado con signo negativo. Ha quedado la expresión, ese cociente, con el signo negativo. Es así que podemos determinar el módulo elevando al cuadrado, sumando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿sí? Resolviendo, elevando al cuadrado, simplificando, ¿sí? Esto ya es matemático, no tiene ninguna historia. Nos queda que el módulo de nuestra función es 1 sobre raíz de 1 más omega cuadrado c cuadrado r cuadrado. Y nuestro argumento, evidentemente, va a ser la parte correspondiente a la parte imaginaria, ¿sí? Con signo negativo. Para ello tenemos que volver a la expresión primera. En la expresión primera, al hacer el cociente entre la parte imaginaria dividida la parte real, el signo menos me queda menos omega cr, y ese es el ángulo. Ustedes recuerden en electrotecnia 1, al variar la frecuencia, ¿sí? Varían las reactancias que componen el circuito. Si varía la reactancia, recuerden ustedes como un circuito, por ejemplo, si fuese un circuito serie RLC. Ese circuito serie RLC, yo le puedo variar la frecuencia de 0 a infinito. Y va a pasar por todos los estados de carga, en el sentido de decir, ¿va a tener una frecuencia de resonancia? Sí, va a tener una frecuencia de resonancia. ¿Qué pasa en esa frecuencia de resonancia? Se comporta como resistivo puro. Si yo supero la frecuencia de resonancia, ¿quién es mayor? ¿XL o XC? El mayor es XL. Por debajo de la frecuencia de resonancia, ¿quién es mayor? ¿XC o XL? XC es mayor. Por eso, por debajo de la frecuencia de resonancia, el circuito se comporta como un equivalente RC. Y por encima de la frecuencia de resonancia, se comporta como un equivalente RL. Bueno, pero acá, aparte de decir eso, estamos analizando cómo es la variación de la tensión de salida con respecto a la de entrada, el comportamiento que va a tener el módulo y su fase. El módulo para saber qué ganancias tengo a la salida. Si hay ganancia o no, o si la ganancia mayor que 1, positiva, o si la ganancia es negativa. Y el argumento nos va a dar el ángulo de fase entre la salida y la entrada. Muy bien, entonces, como conclusión, en el circuito RC de primer orden pasa abajo, tanto el módulo como el argumento dependen de la frecuencia. Si vemos, al variar la frecuencia omega, se obtiene una gran cantidad de respuestas. Fíjense entonces.
Si nosotros, en nuestro circuito, a la frecuencia la llevamos al límite de que tiende a infinito, ¿correcto? La transmitancia es igual a 0. Bueno, lo estamos viendo de la expresión. Si la frecuencia tiende a infinito, el módulo tiende a 0. ¿Sí? Pero eso es matemático. Eso es matemático. ¿Qué va a ocurrir? El comportamiento físico-eléctrico del circuito. Que si omega tiende a infinito, ¿correcto? El condensador se comporta como un cortocircuito. Y si tengo un cortocircuito, ahí no tendré B sub C, porque no alcanza a cargarse el condensador. Entonces, al estar en un cortocircuito, la salida es 0 y a la entrada tengo tensión, porque todo drena por el condensador, y que no alcanza a cargarse. Por eso la transmitancia, ¿sí? Es igual a 0. Mientras que si omega es 0, ¿qué estoy haciendo? Le estoy aplicando una función escalón de continua. Entonces, nuestro condensador, como ya estamos en régimen, se va a cargar con la tensión que de la tensión de entrada, la tensión de excitación. Es así que la tensión a la salida es igual a la tensión a la entrada. Por eso nuestra función T de J omega vale 1. Eso ya lo hemos hablado varias veces, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar el diagrama de Nyquist para el circuito RC de primer orden. Separamos la parte real de la imaginaria, de la función de respuesta de frecuencia, y luego calculamos el módulo y el argumento. Eso ya lo tenemos clarito. Sabemos que la parte real, cuánto vale, y la parte imaginaria, cuánto vale. Es así que ahora yo puedo trazar una gráfica de los lugares geométricos de mi función, diciendo, ya tenemos el módulo y tenemos el ángulo. El módulo es un vector que va a nacer en el origen y se va a mover por los lugares geométricos de esta semicircunferencia que está dibujada a trazos, ¿correcto? Entre los límites 0 e infinito. Es así que en la tabla de la derecha, si ustedes observan, decimos, para omega 0, ¿cuánto vale X? Para omega 0, X, ¿cuánto vale? 1. Para omega 0, ¿cuánto vale Y? Si nos fijamos acá arriba, para omega 0, ¿sí? ¿Cuánto vale Y? 0. 0, porque tengo el 0 arriba también. ¿Estamos? Y el ángulo va a ser el arco tangente de 0. Entonces, el desfasaje va a ser 0. Y nuestra función transmitancia, ¿cuánto vale? 1. Porque la salida es igual a la entrada. Se cargó el condensador y queda cargado con la tensión de entrada. Ahí estaría para omega 0. Antes de leer el valor del medio, vamos al otro extremo. Acá a la derecha. Para omega infinito. Si omega alcanza valores que tienden a infinito muy grandes, el X vale 0 por su expresión matemática. ¿Cierto? ¿Se acuerda que era la parte real? ¿Sí? Y el Y, el X, ¿sí? 1 sobre infinito, 0. ¿Cuánto vale Y? Bueno, en Y vamos a tener justamente el infinito, me va a quedar infinito, pero abajo me queda infinito cuadrado. En definitiva, me queda 1 sobre infinito, también vale 0. Quiere decir que el punto representativo de coordenada X y Y va a estar justamente acá en el origen. ¿Sí? Sin embargo, el ángulo es de 90 grados. Correcto. Porque vamos a tener
el arco tangente de infinito es cuando el ángulo es de 90 grados. ¿Estamos? Ese va a ser el desfasaje de la función. Por supuesto que no existe, pero la tangente a la curva en el origen está a 90 grados. Inclusive negativa, está para abajo. Finalmente, nuestra función de transmitancia vale 0. Si tengo ambas componentes que valen 0, la función de transmitancia vale 0. ¿Qué pasa? Hay un valor característico, 1 sobre RC. ¿Se acuerdan en el 1 sobre tau? RC era tau, ¿cierto? Para ese valor, el lugar geométrico, el ρ, ¿cierto? Ese vector, va a caer justo para un x que vale 0,5, cuando reemplacemos en x y en y, para 0,5 de x y menos 0,5 de y, formando un ángulo de 45 grados. Es así que nuestra función transmitancia va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. Esto es 0,707. Para ese valor, entonces, para el valor omega, ¿cierto? Para ese valor de omega, que es 1 sobre RC, yo voy a tener que la función transmitancia se hace el 0,7, el largo de este radio vector, que no es radio vector porque nace en el origen. El vector del origen al extremo acá vale 0,707, ya que los otros valen 0,5 y 0,5, ¿cierto? Entonces, ese sería el lugar geométrico, la línea de trazo, para otros valores distintos, ¿cierto? Habría que ya hacer una tabla por puntos, pero no hace falta. Sabemos que el centro de la circunferencia va a estar sobre el eje real en 0,5 y el extremo va a estar en 1. Y de ahí hacemos centro y determinaríamos esa semicircunferencia con línea de trazo. Entonces ahora, como conclusión, para nuestro diagrama de Nyquist, vamos a seguir leyendo para llevar una coordinación. Se puede decir que el diagrama de Nyquist se representa gráficamente la función de respuesta de frecuencia, en donde cada punto de la curva está determinado por un fasor, cuya magnitud y ángulo de fase dependerán de la frecuencia omega. Es decir, que ahora nuestra función transmitancia la representamos por un fasor, que depende de la frecuencia omega. Además se tiene, en el diagrama de Nyquist, se utiliza también para determinar la estabilidad o inestabilidad de un sistema realimentado. Eso ya lo van a analizar ustedes cuando tengan primero la noción de conceptos de sistema realimentado. Acá simplemente estamos diciendo, también nos dice que el sistema es estable o inestable. Entonces, en el diagrama de Nyquist, ¿qué hacemos? Evalúa todos los puntos de la frecuencia omega, conocidos los polos y los ceros. Acá estamos viendo, aquí estamos viendo dónde tengo los polos y dónde están los ceros, correcto. En la ecuación de respuesta de frecuencia se puede obtener la parte real y la imaginaria, o el módulo y el argumento. ¿Sí? Al variar la frecuencia omega, un punto que representa a t de j omega va a estar definido por esas dos coordenadas, ¿correcto? Entonces, ese sería el concepto de nuestro diagrama de Nyquist, nuestra representación para un sistema de primer orden. Vamos ahora a analizar un sistema de segundo orden, que ya sería un poquito más matemáticamente más laborioso. En el sistema de segundo orden, ¿por qué de segundo orden? Porque hay dos componentes que almacenan energía de forma distinta, ¿cierto? Uno es la bobina, otro es el condensador. Del circuito de la figura
determinar el módulo y argumento de la función de respuesta de frecuencia correspondiente a una función de red, transferencia TDS. Nuevamente, B de salida, B de entrada. Utilizamos el concepto de TDS, sabemos que era la tensión a los bornes del condensador dividida la tensión de entrada, reemplazando y simplificando la IDS, ¿cierto? Obtenemos la forma operacional. Ahora sí, reemplazando S por J omega y a su vez, una vez que tengamos ese reemplazo hecho, agrupamos los J y, digamos, parte real y parte imaginaria, multiplicamos nuevamente por el conjugado, ¿cierto? Multiplicamos nuevamente por el conjugado para eliminar el J del denominador. Una vez que eliminamos el J del denominador, separamos parte real y parte imaginaria. Eso ya está planteado acá en el desarrollo. La parte real, cuánto vale, y la parte imaginaria. Por ahí es mucho más sencillo darle valores a esto, pero la forma teórica es esa, ¿cierto? En donde tenemos nuevamente el módulo de la función transmitancia y el argumento de la función transmitancia. ¿Listo? Entonces ahora, como hicimos recién, variamos la frecuencia desde 0 hasta infinito y vemos el comportamiento de la función de transmitancia, ¿cierto? Entonces, teniendo t de j omega como x más y, asignamos omega igual a 0 y ahí obtendríamos que x para omega 0 vale 1 y que y para omega 0 vale 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? Y ha ocurrido que en nuestro sistema le estoy aplicando una tensión continua. Y si le aplico una tensión continua, se carga el condensador. ¿O no es así? Con la tensión de entrada. Por lo tanto, mi función va a tener un valor porque x de 0 vale 1. Es decir, va a ser un valor real. ¿Cuál es el otro extremo? ¿Cierto? Para omega que tiene infinito. Ahora vemos que cuando omega tiene infinito, se me anula tanto la parte real como la parte imaginaria. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque vemos que hay para omega infinito, ¿cierto? El condensador se comportaría como un cortocircuito, pero la bobina se comportaría como circuito abierto. ¿Está bien? Entonces, ese sería ese doble comportamiento cuando omega tiende a infinito. Pero ahora sí pase, profe, nomás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para determinar el valor de la frecuencia omega, para el cual la curva corta al eje imaginario, ¿cierto? Hacemos el x para omega igual a 0, y ahí determino omega. Por lo tanto, haciendo 1 menos LC omega cuadrado, determinamos la pulsación de resonancia del circuito ya conocida por todos. Es decir, omega 1 sobre la raíz de LC, o raíz de 1 sobre LC, es lo mismo, ¿cierto? En ese caso, para esa frecuencia, ¿cierto? Mi circuito va a presentar resonancia. ¿Correcto? Con lo que conlleva al comportamiento de un circuito RLC en resonancia, ¿cierto? Justamente es la frecuencia de resonancia. Si ahora reemplazamos el valor de la frecuencia omega en Y, ¿cierto? Vamos a tener que
si omega cuadrado es 1 sobre LC, el valor de Y va a estar dado por el signo acá, menos L sobre R, raíz de LC. Esa va a ser nuestra, nuestra coordenada en Y. Entonces, si recordamos el caso crítico, solo la parte imaginaria, o sea, ¿te acuerdas ustedes de la resistencia crítica? También podemos plantearla diciendo 2 raíz de LC era la R crítica. Por lo tanto, si reemplazamos en Y de omega, acá vamos a tener L sobre 2 raíz de LC, que era la R crítica que tenemos acá arriba, por la raíz de LC. Simplificando lo que corresponde, nos queda finalmente menos 1/2. Y ese es el valor que va a ocupar en el dibujo, ¿cierto? Para un X igual, un X de omega, en parte real, 0. Parte real, 0. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a hacer la tablita para obtener los distintos lugares geométricos de cómo varía ese fasor, ¿cierto? ¿Cómo va a variar? Fíjense, lo mismo que recién. Tomamos los extremos, omega 0 y omega infinito. Para omega 0, el X vale 1, el Y vale 0, el ángulo vale 0. El punto que tenemos acá a la derecha, en omega 0. Para omega infinito tenemos que X vale 0, Y vale 0, el ángulo también vale 0 y la función también vale 0, la función transmitancia. Claro, porque tengo el otro extremo. No tengo tensión a la salida, porque la frecuencia es tan alta que no voy a tener tensión a la salida. Primero porque tengo el comportamiento de la bobina en alta frecuencia, es como un circuito abierto. Y además de eso, el condensador en alta frecuencia se comporta como un cortocircuito. Salvo el caso particular que es en donde el X vale 0 y el Y vale menos 1/2. Entonces, en ese punto, nosotros vamos a tener una función de transmitancia que vale 0,5. 0,5. ¿Qué es 0,5? La relación entre la salida sobre la entrada. Salida sobre la entrada. Esos son los puntos de potencia mitad de un circuito. Cuando la ganancia es 1, significa que la salida es igual a la entrada. 0,5, la mitad. Son los puntos de potencia mitad. Si alguno quiere repasarlo, repasen un poquito qué ocurría cuando en un circuito ustedes estudiaban el comportamiento de resonancia, que había una frecuencia de corte inferior, una frecuencia de corte superior, que eran justamente los puntos de potencia mitad, en resonancia serie, donde la corriente se hacía justamente 0,7 de el I máximo, que entonces elevándolo al cuadrado me quedaba 0,50 de la potencia pues de juego. Por eso la frecuencia inferior, la frecuencia superior son las frecuencias, digamos, que me definían el ancho de banda, ¿cierto? Dentro de ese ancho de banda, el circuito se puede considerar que tiene que trabajar dentro de ese ancho de banda. Por fuera de ese ancho de banda, ya la función se me viene abajo. Por eso se llama frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior. Adelante, profe. Eso ya después también está el caso de analizar cuándo el circuito es estable, cuándo el circuito es inestable. Esto es una introducción sencillamente. Ese rulo ahí puede dar varias vueltas, ¿cierto? Pero no hace a la cuestión nuestra. Nosotros acá estamos haciendo
simplemente la representación de Nyquist. Ya lo que corresponda a cada circuito, si es estable, si es inestable, si pasa al otro cuadrante, eso ya lo van a ver ustedes cuando lo analicen en la materia correspondiente. Para nosotros con esto ya está bien. Bueno, ¿qué viene ahora? ¿Qué hora es, profe? Le damos... Hola, hola. ¿Quiere que descansemos un ratito? Las 10:37, Víctor. No, que tenía apagado el micrófono. Ah, ¿quiere que descansemos un ratito, hacemos un poquito de agua? Descansamos 4 minutos, 5. Así le damos por lo menos... ¿Se le podrá dar hasta las 11:05, profe? Sí. ¿No se corta ahora? ¿No se corta? No se corta más. Bueno, vamos a descansar 4 minutos, joven, para que rebobinen ustedes. Y si tienen alguna pregunta para hacerme, antes de empezar con el diagrama de Bode. Sí, yo tenía una pregunta, ingeniero, pero es sobre el parcial del jueves, entonces prefiero hacerla al final de la clase para que no cause confusión. Bueno.